Gracias. Bueno, ahora lo pongo en pantalla completa. Perfecto. Bueno, esto es el título, no tan sugerente al que nos invitaron a conversar. Género y economía, dos tremendas palabras de las que podemos hablar. Yo quería partir agarrándome de un concepto que no es, ha aparecido en la prensa nuestra acá en Chile, pero tiene que ver con análisis que se hacen en otras latitudes, y se habla de la recesión rosa, ¿no es cierto? Y fue una manera de nombrar las dificultades económicas a raíz de la pandemia y de los tiempos que vivimos, pero focalizadas particularmente en la experiencia de las mujeres. Cómo hoy día se produce una crisis económica a nivel mundial, pero es una crisis económica que está golpeando mucho más a cierto sector de la ciudadanía y no y por igual a todos y a todas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hablar de recesión rosa es un nombre nuevo para hablar de un problema que es antiguo, ¿no? Y ese problema antiguo tiene que ver con la histórica doble carga de las mujeres. Y esa doble carga, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cuidado de lo privado, de la casa, del hogar, y al mismo tiempo un trabajo remunerado, dado cómo estamos viviendo hoy día, cómo todo eso se ha concentrado en un mismo espacio y en un mismo momento, en particular las mujeres, hemos tenido más dificultad para conservar los trabajos formales fuera del hogar y al mismo tiempo seguir cumpliendo con esas demandas. Lo único valioso, lo valioso que podemos lograr desde este nombre, recesión rosa, es que por primera vez se visibiliza, ¿no es cierto?, esta crisis económica como leída en clave de género, marcando una diferencia ahí. Entonces, esa desigualdad rosa en Chile, ¿con qué tiene que ver? Hay antecedentes que están instalados de antes, que no debutan con la crisis, ¿no? Bueno, la menor participación en el mundo del trabajo, eso ya lo tenemos instalado. Acá yo puse unas cifras simplemente para ilustrar esto, ¿no? El 40%, 41,2% de mujeres versus el 73,1% de los varones. La brecha salarial de género, por mucho que las mujeres lleguemos al mundo del trabajo y en los distintos estamentos hay una brecha de menos 27% en desmedro de las mujeres. La brecha en los montos de remuneración imponible es menos 10% también para las mujeres. Los saldos promedio acumulados en el momento de la pensión tienen una brecha en desmedro de las mujeres de menos 62%. Y un índice internacional del Foro Económico Mundial, en un estudio de este año, ubica a Chile en el lugar 111 de 153 países estudiados respecto de la participación económica por género. O sea, súper abajo en el fondo. O sea, muy lejos de esta fantasía de los jaguares o de la potencia mundial o de quienes integran la OCDE, ¿no es cierto? Y esa desigualdad rosa en pandemia en Chile se ha agudizado mucho más, ¿no? El teletrabajo, la demanda de trabajar en estas circunstancias afectó muchísimo más a las mujeres que a los hombres porque se juntaron esas dos responsabilidades en un mismo lugar. Y además, agravando el hecho de que la mayoría de los trabajos donde las mujeres participamos son dificilísimos de ser trasladados a una modalidad remota. O sea, hablemos de las ventas, el servicio, el comercio, el mismo trabajo doméstico, ¿no es cierto? Entonces, los trabajos remunerados que las mujeres hacen, además se vieron doblemente perjudicados en estas circunstancias. Por lo tanto, de lo que hablamos acá es que la actual crisis dejó en evidencia la imposibilidad para las mujeres de cumplir con las demandas laborales y los trabajos de cuidado sin que esa duplicidad o solapamiento, como ponemos acá, tenga un reconocimiento económico, social y político. Y a lo mejor desde ahí queremos hacer esta primera contribución. Una de las primeras cosas, tal vez, bueno, desde nuestro punto de vista, la más importante en términos económicos, que debiera considerar una nueva constitución, tiene que ver con el reconocimiento económico, social y político de la doble labor de las mujeres, o en el fondo, el cómo se está invisibilizando los trabajos de cuidado y el aporte que esos hacen para el sistema económico, ¿no es cierto? Porque decimos que
producción económica, producción laboral y reproducción de la fuerza de trabajo no son posibles de enfrentar en un mismo espacio, en un mismo tiempo y por solo una parte de la población. Hoy en día, la pandemia que nos obligó a poner todo junto al mismo tiempo en el mismo lugar, mostró dramáticamente esas dificultades. Y desde ahí que me gustaría compartir las ideas de la economía feminista. La economía feminista es una línea disciplinar, ¿no es cierto?, académica de trabajo que mira el estudio y la práctica de la economía desde las lógicas del feminismo, ¿no es cierto?, relevando esta diferencia política entre la posición tradicional de los varones y la posición de las mujeres y otras disidencias. Entonces, la crítica que la economía feminista hace a las miradas económicas tradicionales tiene que ver con tres ideas que a mí me parecen súper interesantes, tremendamente lúcidas y que debiéramos empezar a difundir y a tratar de masticar y comprender entre todos, ¿no es cierto? En primer lugar, las economías que hoy día imperan, tanto en lo teórico como en la práctica, la lógica de mercado privilegia ese modo de producir y ese modo de intercambiar. Y lo que hace es dejar fuera todas las labores que son necesarias para la sostenibilidad de la vida. Solo se pone el acento en aquello que se produce, que se hace, que se intercambia en un mercado público, ¿no? O sea, esa metáfora adquiere una literalidad, fuera del mundo del hogar, fuera de los cuidados necesarios para la vida. Pero nadie se pregunta qué cosas son necesarias que ocurran para que las personas, en particular en este caso los varones, puedan salir y hacer ese trabajo productivo y ese intercambio comercial. Para eso, primero tenemos que tener una vida sostenible, ser capaces de vivir desde lo más básico, ¿no? Los cuidados más simples. Pero esos trabajos no están vistos, no están considerados, se dan por hecho y los realizan principalmente mujeres y gratis. Por lo tanto, lo que se critica es un concepto parcial del mundo del trabajo, que considera trabajo solo el empleo y que considera trabajo solo aquello que se hace ahí en el espacio de lo público, donde se invisibilizan estas otras labores y que no reconocen que son esenciales para contribuir a este llamado capital humano, ¿no es cierto? O sea, las labores productivas se sostienen sobre una labor de reproducción de la fuerza del trabajo, más personas para el mundo laboral. Por lo tanto, lo que la economía feminista hace es denunciar esta falsa autonomía del sistema económico productivista, porque depende de un montón de sectores que no están remunerados. Por lo tanto, todos los análisis, todas las cifras que se levantan están escondiendo trabajo precarizado, trabajo gratuito, trabajo incluso en condiciones tremendamente desmejoradas y en falta que sostienen el otro sistema que aparece tan parcialmente como exitoso. Y eso tiene que ver con este elemento tan importante, ¿no? Que esta mirada tradicional de la economía habla solo de un agente económico. Cuando habla del homo economicus, o sea, no en vano, es homo y hace alusión a los hombres, a los varones. Una metáfora muy gráfica, ¿no es cierto?, de la economía feminista tiene que ver con mencionar y querer comprender, hacer sentido de esta idea del homo económico como un hongo. Y dicen, ¿por qué sería como un hongo? Porque es algo que crece totalmente formado y con sus preferencias desarrolladas. En el fondo se olvida que el homo económicos en algún momento no fue un adulto, fue un niño que requirió cuidados, se olvida que también para eso requirió una educación, cuidado, alimentación, vestimenta, cuidar su salud, cuidar las dificultades frente a la enfermedad, etc. Y ya en la adultez, además, tiende a percibirse como un agente autónomo, que maximiza sus actividades y la productividad de acuerdo solo a restricciones externas, que no tiene niñez, que no tiene vejez, que no depende de nadie y que no se hace cargo de otros. Efectivamente, el trabajador ideal, tradicional, que dedica a su trabajo productivo y formal la primera prioridad de su vida,
cuando está ejecutando el trabajo, por supuesto que niega, se olvida de que tiene relación con todo un otro entramado de personas que dependen de él y de personas que hacen posible ese trabajo. Entonces, ese agente económico privilegiado no logra dar cuenta de la diversidad de actores que hoy día tenemos en nuestra realidad social y de la complejidad de la mirada productiva. Peor aún, esa economía tan sesgada, tan estrecha, depende de manera crítica de la reproducción de esos mismos agentes y ese proceso no es gratuito. Es como si estuviésemos instalados en un modelo económico absolutamente tuerto, por decirlo menos. No ve, no considera, no sostiene, no mira montones de tareas y de actividades que son económicas, que son productivas, que son trabajo, no las considera para hacer sus cálculos y sus análisis. Entonces, lo que queremos plantear en simple es que al tener la oportunidad de volver a articular un nuevo pacto social, ese pacto social debe considerar hoy día de manera urgente y prioritaria la crisis de las labores de cuidado que hoy día vive Chile y el mundo. Eso. Muchas gracias.